Abran su Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 10 al 24. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 10 al 24, ¿sí? ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Cuántos de aquí se comportan como hijos de Dios? Ah, caray. Yo quería escuchar los mismos amenes y como que de repente me bajaron. A lo mejor no me escucharon bien, ¿sí? ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos se comportan como hijos de Dios? Oh, sigue bajando, sigue bajando. Bueno, creo que tenemos que ver, hoy le he titulado a esta enseñanza, ¿somos hijos de Dios? Como una pregunta, pero no me voy a enfocar más bien que si somos, sino que más que todo, si vivimos como hijos de Dios. Entonces, hoy Dios nos va a hablar, nos va a hablar de dos personas, vamos a hacer una comparativa y vamos a andar igual por la Biblia, vamos a estar viendo muchos versículos porque nos enfocamos en lo que la Biblia nos tiene que decir. Y ya saben, si alguien de repente medio se pierde, aquí en la espalda mía, en la pantalla, ahí vienen, los anotan y los pueden en su casa, los pueden ir retomando, ¿sí? Vamos a leerlo, quiero que lo leamos todo, después oramos y luego lo vamos viendo verso a verso para lo que Dios nos quiere decir. Dice la palabra de Dios de esta manera: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amémonos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos le recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Oramos? Dios, gracias te damos en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, de poder leer tu palabra, poder estudiarla y la oportunidad que tenemos que tú hables en nuestro corazón. No queremos solamente, Dios, leer hoy algo o estar en esta reunión aquí, sino queremos que tu palabra pueda quedar penetrada, injertada en nuestro corazón y que pueda producir un cambio. Espíritu Santo, abre nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento para ver lo que tú nos quieres enseñar y nos quieres decir. Gracias, gracias, porque estamos seguros que después de escuchar esta palabra, nuestra vida no será la misma, sino que saldremos transformados a tu imagen y a tu semejanza. En el nombre de Jesús,
Gracias te damos. Amén y amén. Creo que al momento de leer este pasaje, te puedes dar una idea de qué vamos a hablar, ¿verdad? Amar a nuestros hermanos y la idea de si es que somos hijos de Dios o no sé, vamos a ver, porque el día de hoy yo quiero que veamos dos tipos de personas. Este pasaje me muestra dos tipos de personas y tú te vas a identificar con el que tú quieras. Al final de la reunión, tú vas a poder decir, ¿soy de uno o soy de los otros? ¿Verdad? Y es algo que vamos a ver. Versículo 10, vamos a irnos directamente. Dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Dos tipos de personas: los hijos de Dios, los hijos del diablo. Los hijos de Dios sabemos quiénes son. Aquellos que han creído, que han oído el evangelio, que han creído en el evangelio y que entregaron sus vidas. Dice que a los que creyeron, a los que le recibieron, les dio el potestad, el privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si alguien ha creído, es porque es un hijo de Dios. Pero me habla también en un contraste ahora de quiénes son los hijos del diablo. Ahora, no quiere decir que de repente Satanás tiene hijos y engendra hijos y no, y ninguna película de terror y el engendro del mal y nada de eso, ¿no? Hoy la Biblia me va a mostrar quiénes son los hijos del diablo. Ahora, importante, ¿se dan cuenta que Juan no le da importancia al diablo para explicar quién es el diablo y todo eso? O sea, el diablo no es importante. Lo que vamos a aprender hoy es ¿por qué se llaman o por qué le llaman los hijos del diablo? ¿Y quiénes son ellos? ¿Verdad? Muy claramente acabamos de leer ahí en el versículo 10 que me dice primeramente, son aquellos que no hacen justicia. Y número 2, y que no aman a su hermano. Dice ahí, no es de Dios. ¿Sí? Entonces veremos el día de hoy características de uno, características de otro, recompensas de uno, recompensas de otro, y vamos a estar dividiendo, hoy quizá, siempre vamos verso a verso, hoy vamos a ir saltando versículos de este mismo pasaje, pero vamos a entender características de uno y características de otro. Antes de entrar a las características, Jesús nos dice algo en Juan capítulo 8, verso 44. Juan capítulo 8, verso 44. Jesús, al estar hablando con los fariseos y discutiendo de algunas cuestiones, mira lo que dice. Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Me dice cómo es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, en el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces está Jesús hablándonos acerca de cualidades, características del diablo, ¿sí? Le dice directamente a aquellos que pensaban que estaban bien, ustedes son de vuestro padre el diablo, dice, porque ustedes hacen los deseos que queréis hacer, no obedecen, hacen su propia voluntad, y eso los lleva a ser homicida como él es el principio. Y también número 2 le dice, y son mentirosos, porque Satanás es padre de mentira. Verso 45, sigamos leyendo. Dice, a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto las oís vosotros, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces me muestra y me dice, aquellos que hacen lo que quieren son del diablo. Aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen son de Dios.
Entonces, Jesús pone muy claro dos tipos de personas, ¿sí? De los que escuchan la voz de Dios y obedecen, y los que no escuchan la voz de Dios y hacen lo que ellos quieren. Por eso, regresando ahí en la carta de Juan, cuando me dice todo aquel que no hace justicia. ¿Qué es justicia? Bueno, la justicia es la condición aceptable delante de Dios. El que hace justicia, en otras palabras, es aquel que hace lo que le agrada a Dios. Alguien que es justo, alguien que hace justicia, es alguien que hace lo que a Dios le agrada, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los hijos del diablo? Aquellos que no hacen lo que a Dios le agrada, ¿sí? Aquellos que hacen su propia voluntad. No solamente eso, también me dice el que no ama a su hermano. Ellos no son de Dios, y si no son de Dios, ¿de quién son? Del diablo, ¿verdad? Y a veces oye bien feo. Hoy vamos a decir muchas veces esto, ¿verdad? Y soy muy feo que alguien digan, tú eres un hijo del diablo, así como que no, hermano, no lo diga. No es que algo que yo diga, sino que la Biblia me está mostrando de qué características tengo y a quién yo me voy a parecer. Versículo 11, ahí en la carta de Juan, primera carta de Juan 3:11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿sí? Entonces, el mensaje que Dios nos está llamando es que si nos amamos, o nos debemos de amar los unos a los otros. ¿Te hago una pregunta? ¿Amas tú a la persona que está a tu lado, de la cual no viniste con él? Voltea a ver. Con el que viniste, porque es fácil, ¿verdad? A lo mejor hasta es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu amigo, y pues estamos juntos, ¿verdad? Pero ¿amas al que no está a tu lado, al que no está contigo? ¿Realmente lo amas? Esto es importante, porque lo que Dios nos pide es que nos amemos. Mira, ahí mismo en la carta de Juan, pero en el versículo 23, capítulo 3, verso 23, me muestra que no solamente es un mensaje, sino que es un mandamiento. Y me dice, este es su mandamiento. Lo primero que me dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pero la segunda parte es que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. O sea, el amar a tu hermano es un mandamiento de Dios. Lo importante, estamos hablando de amar a tu hermano, a la iglesia, al que está contigo, al que es redimido, al que Dios lo ha llamado. Dios me pide que lo ame. No es un mandamiento nuevo. Dice Juan, lo que has oído desde el principio. Y vamos a ver algunos versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Ya lo vimos la semana pasada o antepasada. Ya hablamos un poquito de esto, pero me muestra lo mismo. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Lo primero que Juan dice es, hay un mandamiento que es el antiguo, es desde el principio, no ha cambiado, es el mismo. Versículo 8, esto ya lo platicamos, pero dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y a la luz verdadera ya alumbra. Y nos lo preguntamos, ¿verdad? Bueno, por fin, ¿no es nuevo o sí es nuevo? Sí, porque es el principio o ya cambió. Y lo vimos que no ha cambiado, es el mismo, pero es nuevo o fresco porque Dios lo puso, Jesús le puso en un estándar muy alto. Y para entenderlo vamos a Juan capítulo 13, verso 34. Juan capítulo 13, versículo 34. Y vamos a ver que no es
algo nuevo, pero sí es nuevo. Juan 13:34. Dice así: un mandamiento nuevo os doy. Jesús lo está diciendo: que os améis unos a otros. Y ahí pudiera decir, este no es nuevo. Ya Dios nos lo había dicho. ¿Por qué Jesús me dice que es nuevo si Dios nos había dicho desde el principio que nos amemos unos a otros? Bueno, es que aquí no hay nada nuevo. Lo nuevo es esto, que dice que os améis unos a otros. Y ahora me dice, ¿cómo? Me pone el estándar: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, es muy fácil, pues quizás decir ama a tu prójimo, pero demostrarlo es diferente. Jesús no solamente nos lo dice, no lo pide, no lo manda, sino que Él nos lo ha demostrado. Entonces no cambió el mandamiento, pero ha cambiado o ha puesto el estándar, el cómo. Y cuando yo aprendo a ver cómo Dios me ama a mí, tengo que ver que lo que Dios me pide que ame a mi hermano es un estándar muy, pero muy alto. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna discusión con algún hermano de la iglesia en algún momento en su vida? Levante la mano. Los mentirosos también se van al infierno. ¿A poco nunca han peleado? Nunca se han sentido mal. Nunca le han dicho, ay, ese hermano como que no me cae. Ay, hermano, no sé por qué, Dios me perdone, pero ay, yo no puedo ver a ese hermano, esa hermanita ahí. Cuando veo que pasa al frente, hasta las tripas, ay, se me revuelven. Bueno, Dios me habla que tengo que amar a mi hermano. Y me pone el cómo Él nos ha amado, ¿sí? Así que ahora sí, vamos a ver características. Vamos a ir primero, vamos a hablar primeramente, voy a hablar de las características de los hijos del diablo, ¿verdad? Y así, ay, pastor, no lo diga otra vez. Díganlo en voz bajita, no se nos vaya a aparecer aquí. No le tenga miedo, ¿verdad? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿verdad? El que no tenga a Cristo, ese sí asústese. Pero los que estamos en Cristo, no hay problema. Entonces, primera característica, ya lo vimos, nomás lo voy a decir. Primera característica de los hijos del diablo. Lo que estamos leyendo, según la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10. No hacen justicia. Esta es la primera característica. No hacen justicia. En otras palabras, no hacen lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Primera característica, los hijos del diablo no hacen lo que a Dios le agrada. Segunda característica, ¿sí? También en el versículo 10 me lo dice: no aman a su hermano. Así que aquí usted va a empezar a ver por dónde vamos, ¿verdad? ¿Ama a su hermano? Hijo de Dios. ¿No ama a su hermano? Usted lo acaba de decir, ¿verdad? Sí, realmente. Entonces, es más, ahorita leíamos primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8 lo leímos. Vamos al 9, primera carta de Juan, denle la vuelta a la hoja nada más. Capítulo 2, versículo 9. Y me dice: el que dice que está en la luz, interesante, dice, no está, el que dice, el que piensa, el que cree que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Acuérdense que hoy usted se va a calificar. Es como un examen. Yo lo veo como un examen hoy. Usted se va a calificar. Usted dice que está en luz, ama a su hermano, bien. Usted dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, le tengo que decir que realmente está en tinieblas. ¿Sí? Porque el no amar a mi hermano es una evidencia que todavía el amor de Dios, la luz de Dios no está en mí y estoy en tinieblas. Versículo 11, ahí mismo, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va,
porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, no solamente no está en la luz, no solamente anda en tinieblas, está en tinieblas, sino que ha perdido la dirección, no sabe ni para dónde va, no sabe ni lo que hace, porque las mismas tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, yo les voy a decir algo, y conozco mucha gente, tenemos, bueno, en el ministerio nada más como pastores, tenemos 21 años. Mucha gente que hemos atendido y hemos visto, pero antes, todavía antes que fuéramos en el ministerio, que estuvimos en una iglesia, hemos conocido a mucha gente que va a la iglesia, que se dice cristiana y que le tiene tanto coraje a los mismos hermanos de la iglesia. Y eso es triste. A veces pareciera que las iglesias cristianas somos enemigos. No, si vas a aquella iglesia ya no te hablo. No, si dejas de venir a mi iglesia ya no te voy a hablar. Y ha pasado. Cuando Dios me habla que nos amemos y que no debemos de aborrecer a nuestros hermanos porque estamos cegados. Cuidado de cómo nos conducimos, porque a lo mejor de repente pensamos, híjole, que hubiera venido tal fulanita, este mensaje es para ella o para él. Te digo algo, es para ti, porque a ti Dios te trajo para que hoy lo escucharas. De ella o de él, Dios se encargará. Además, le puedes compartir el mensaje, ¿verdad? Pero primero eres a ti, porque aquí estás tú. Entonces, ya vimos, primeras características, no hace justicia, y la segunda, no aman a su hermano, ¿sí? Tercera característica, primera carta de Juan 3:13, sigamos leyendo. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. La tercera característica de los hijos del diablo es que son como el mundo aborreciendo. ¿Sí? Jesús le dice a sus discípulos, me voy a ir, pero quiero que sepan algo, van a tener aflicciones en el mundo, los van a perseguir, los van a odiar, y si vemos la historia de la iglesia y los mártires de la iglesia, vemos tanta gente que ha sufrido por Cristo, por el mundo, porque los hijos del diablo están en contra de Dios y aborrecen a todo lo que es de Dios. Entonces, una característica, ¿sí?, es que aborrecen a todo el mundo. Ahora, yo encontré algo muy interesante, porque a lo mejor alguien puede decir, hermano, yo no aborrezco a tal persona, simplemente no me cae, pero no la aborrezco. Y en la definición de aborrecer, una de las definiciones de aborrecer también es, no lo ama por completo. Y cuando yo escuché esto y dije, está más difícil, ¿verdad? Porque ahí me va a decir, no, hermano, yo no lo odio con odio jarocho, ¿verdad? Como decía, no. Además, yo simplemente ni lo hago en el mundo. Hay dos maneras, o amo o aborrezco. O lo amo como Dios nos ha enseñado, o no lo amo de la manera correcta. ¿Sí? Versículo 17, veamos otra característica. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Otra característica es alguien que tiene los recursos, no dice que es rico, millonario, no, tiene recursos, ¿sí? Tiene bienes, tiene algo, y de repente ve a su hermano necesitado. Acuérdense que estamos hablando de la iglesia, y cuando está hablando de su hermano, no me habla de un hermano carnal, ni que es que si nos llamamos hermanitos aquí, no, habla de la iglesia. Y dice, si tú ves que tu hermano tiene necesidad, ¿cómo puedes cerrar tu corazón? Un hijo de Dios, ¿qué tendría que hacer? Ayudar y dar. ¿Han escuchado frases como
es capaz de quitarse el pan de la boca por dárselo. ¿Cierto? Bueno, un hijo del diablo, no, pues ni modo, échale ganas, ora para que Dios te supla. Y bien espiritual se escucha, ¿verdad? No tienes para comer, voy a estar orando por ti. Y me voy porque voy a cenar, ahorita vengo. No, estoy cerrando mi corazón. Alguien que no ama a Dios, alguien que no hace lo que a Dios le agrada. Número uno, bueno, ahí lo que estamos hablando ahorita, cierra su corazón contra su hermano en la necesidad. Y lo segundo de este versículo 17, otra característica de los hijos del diablo, claro, ¿verdad? No mora el amor de Dios en él. No puede. Alguien que no tiene a Dios no puede tener su amor. Alguien que no conoce a Dios no puede recibir lo que Dios puede darle en base a ese amor verdadero, ese amor sacrificial, ese amor dispuesto a darlo todo sin importar recibir nada a cambio. Hay veces que somos egoístas. De repente nos echan la culpa, ¿verdad? Que los de Monterrey son bien codos. Y a veces decimos con mucho orgullo, no somos codos, siempre ayudamos. Pero de repente dentro de la iglesia, quizás hay gente que es coda. ¿Y saben por qué son codos? Porque no han aprendido a descansar y depender y confiar en Dios como su proveedor. Es eso. Como paréntesis, hay gente que a veces ni diezmo da porque no completa. Y le está robando a Dios. ¿Y cómo quieres que te bendiga Dios? No va a poder. Es que, hermano, si lo doy me quedo sin nada. Tú sabes. Pero de repente somos de esa manera, ¿sí? Juan nos pone un ejemplo. Versículo 12. Ahí en primera carta de Juan 3:12. Recuerden que les dije que íbamos a ir para arriba y para abajo, ¿verdad? Versículo 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Este pasaje a mí me gusta mucho. Y bueno, a mí me gusta siempre meterlos en duda con todo esto, pero hoy se lo voy a explicar. Así que los que no han entrado en Navegantes y van a escuchar esto, ya tienen una respuesta de mis preguntas que hago siempre en Navegantes, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 3. Todos sabemos quién es Caín, ¿verdad? Sabemos de Caín y de Abel. Y lo conocemos ¿por qué? Pues porque ofreció una ofrenda a Dios. Una fue aceptada y otra no fue aceptada. Y siempre les pregunto, díganme por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Y siempre me dicen, porque no lo dio con todo el corazón, porque no le dio lo mejor a Dios, porque no tiene un corazón sincero. Y empiezan a decir tantas cosas en base a la ofrenda que no es verdad. Leamos y vamos a ver por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín y sí la de Abel. Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Sí? Una ofrenda que era del fruto de la tierra. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Sí? ¿Por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y por qué no acepta la ofrenda de Caín? Bueno, tenemos que recordar y entender que al principio de la creación Dios creó a Adán y a Eva, ¿no? Y sabemos la historia que Adán y Eva comieron del fruto prohibido.
cuando ellos comen del fruto prohibido y se dan cuenta su condición que están delante de Dios, ellos se cubren sus cuerpos con hojas, ¿no? Porque se dan cuenta que están en pecado. Cuando viene Dios y los confronta, Dios sabe que la única manera, y enseña en ese momento, enseña que para el perdón de pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces lo que hace Dios es que les enseña cómo se hace un sacrificio, el derramamiento de sangre, y con eso los cubre, con las pieles de esos animales, cubre a ellos para que no tengan las hojas, ¿no? Y estén sean cubiertos correctamente. Pero lo importante ahí es que Dios les enseñó cómo cubrir sus pecados a través de un sacrificio de un animal, y tenía que ver derramamiento de sangre, ¿cierto? Viene Caín y viene Abel, y a veces nuestra confusión es que me habla de una ofrenda, pero si le quitamos o le cambiamos el nombre de ofrenda por sacrificio, lo vamos a entender mucho mejor. Porque en ese momento yo veo a Caín trayendo del fruto de la tierra, y de repente dicen, es que a lo mejor no era lo mejor. A lo mejor sí. Yo no creo que Caín le venga a traer lo peor y lo podrido a Dios, sino que yo creo que él le trajo su mejor esfuerzo, su mejor trabajo, su mejor cosecha, lo mejor que podía tener, se lo trajo a Dios. Y Abel agarró uno de sus ovejas, de las primogénitas, de las más gordas, y la vino y la ofreció también. Entonces, cuando de repente Dios ve la ofrenda de uno y ve la ofrenda del otro, no es que valga más el animal que la fruta o el fruto de la tierra, no, sino que lo que Dios había mandado es que tenía que hacer un sacrificio de animal. Y cuando Caín está ofreciendo el fruto de la tierra, lo que está haciendo Caín es tratar de alcanzar la salvación o el perdón de pecados a través de su esfuerzo, a través de su trabajo, a través de sus obras. Y eso a Dios no le agrada, porque en la salvación del hombre no puede haber esfuerzo del hombre, tiene que ser algo que Dios da por gracia, y por eso tenía que haber un derramamiento de sangre, ¿sí? Entonces llega Abel, hace como Dios lo había pedido, obedece y le es contado como justicia. Caín lo hace a su manera, como él quiere, como él piensa. No hace lo que agrada a Dios, sino hace como él quiere. Y es por eso que Dios no acepta el sacrificio, la ofrenda, porque tenía que haber derramamiento de sangre. Por eso incluso Dios le dice a Caín, ¿por qué te enojas? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y le dice, si bien hubieras hecho, hubieras sido enaltecido. Simplemente tienes que obedecer lo que yo te pedí y no lo hiciste. Y mira, por ejemplo, vamos a Hebreos 11:4. Porque Abel simplemente obedeció. Acuérdate otra vez, obediencia igual a fe, igual a justicia. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, lo importante de entender aquí es, y Juan lo pone como ejemplo, es Dios lo que te pide simplemente es que obedezcas. Un hijo de Dios obedece. Un hijo de Dios hace lo que Dios le pide. A Caín le dice ahí en la carta, le dice, no como Caín que era del maligno.
Lo está diciendo. Caín era hijo del diablo. Porque no agradó a Dios e hizo lo que quería. La pregunta aquí sería, otra vez, ¿de qué tipo de persona eres? ¿De los que obedecen a Dios o de los que hacen lo que quieren? Duro, ¿no? Y no puedo mentir. Y a Dios no lo puedo engañar. Y Dios sabe qué tipo de persona soy. ¿Sí? Versículo 14, regresamos a primera carta de Juan, capítulo 3, verso 14. ¿Cuáles son las consecuencias de los hijos del diablo? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Está hablando de otro tipo de personas, ¿verdad? No los que son los hijos del diablo. En que amamos a los hermanos. Ahora sí me va a decir los del hijo del diablo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, lo leímos hace rato. No solamente anda en tinieblas. No solamente no sabe a dónde va. Sino que una consecuencia de que aquel que no está en Dios es que permanece en la muerte. Y en la muerte me habla de una separación entre el Dios y el hombre. Y no nos podemos acercar. ¿Por qué? Bueno, pues por nuestra condición. Aquel que aborrece a su hermano, que no hace lo que a Dios le agrada, permanece en muerte. Versículo 15. Sigamos leyendo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora de repente aquí pudiéramos decir, bueno pastor, aquí yo me salvo porque yo nunca he matado a nadie. Vamos a ver si hemos o no hemos matado a nadie, ¿verdad? Que a lo mejor con el pensamiento sí lo hemos matado, ¿no? Señor, no deseo nada malo para él, pero llévatelo a tu presencia, ¿verdad? Llévatelo. O cuando estás muy enojado, o te lo llevas o te lo mando. Y los que tenemos carácter fuerte, quién sabe cuántos ya mandamos al cielo, ¿verdad? Mira lo que dice Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Jesús en el Sermón del Monte, hablando sobre la enseñanza de cómo debemos de vivir y cómo deben ser los hijos de Dios en su reino. Dice esto, Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que se había dicho. Versículo 22. Pero yo os digo, está hablando Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano. Ay, nanita, ya empezamos mal. Levanten la mano, ¿quién se va a enojar con su hermano? No puedo levantar también la pierna, ¿verdad? Cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Ahí no para. Ojalá que hubiera acabado el versículo, ¿verdad? Pero no, hoy dice, y cualquiera que diga necio a su hermano. Ay, es que es bien necio, hermano. Por más que le hablo, no entiende, es bien necio. Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que es como decir tonto, a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Creo que cuando Jesús dice, dura palabra es esta. Que no me está hablando de solamente como que, bueno, pues no me cae, no, me enojé, me molesta, ya no le volví a hablar. Y me enojo con él, le digo necio, le digo que es un tonto,
Ofendiendo, claro, ¿verdad? Lastimando, dañando. Y la pregunta sería, ¿cuántas veces hemos cometido este error? Y la misma pregunta sería, ¿somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Ahí me va a decir, no, pastor, yo soy hijo de Dios porque creo en Él. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo quién nos estamos comportando? ¿Como los hijos del Dios o como los hijos del diablo? Veamos las características ahora de los hijos de Dios. Ahora sí, olvidemos un poquito de los hijos del diablo, ¿verdad? Porque ya nos identificamos muchos con ellos, ¿verdad? Verso 14. Otra vez. Primera carta de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Primera característica de los hijos de Dios: han pasado de muerte a vida. Ahora, esto es algo de repente ilógico, porque en la naturaleza me dice que primero tengo que estar vivo para pasar a la muerte. ¿Cierto? Primero vivimos y después nos morimos. Pero aquí me dice al contrario. Y aquí me habla de que hemos pasado de muerte a vida. ¿Sí? Mira lo que dice Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, si tú has oído la palabra, si tú has creído en Él, le has entregado tu vida a Cristo, tienes vida eterna. Y me dice claramente que he pasado de muerte, porque estaba muerto en mis delitos y mis pecados, y he pasado a vida. Hoy tengo vida en Jesús. Y algo que tengo que aprender también, no porque amo a mi hermano, paso de muerte a vida. No. Al contrario, porque he pasado de muerte a vida, es que ahora puedo amar a mi hermano. A veces pensamos y decimos, es que es bien difícil amar a tal hermano. ¿Sí? La pregunta sería, ¿y qué tan difícil es amarte a ti? A veces yo jugando le digo a una de mis hijas, ¿no? Ya que de repente uno se va llevando y de repente le toca a la hija que de repente uno más batalla, ¿verdad? Y tremenda y todo eso. Y yo le digo algo así, con todo cariño y todo mi amor, ¿verdad? Le digo, mija, mi amor, yo no te deseo nada malo en la vida. Nada. Solamente pido una cosa, que Dios te conceda tener una hija como tú. Duro en la cabeza, ¿verdad? O sea, no le deseo nada malo, no. Si a Dios me bendijo, Dios me dio esa bendición, pues que también tú tengas esa bendición, ¿verdad? Claro que sí. Porque es muy fácil de repente es criticar, murmurar y hablar de los hermanos que están allá. Y es que él es así y no lo conoce. Y mira lo que me hizo y me quitó y me robó y habló mal de mí y todo. Pero de repente no nos vemos a nosotros mismos. ¿Y sabes qué? La única manera de amar a esas personas, sean como sean, es que nosotros seamos hijos de Dios y que hayamos pasado de muerte a vida. Es la única manera que yo puedo amar de esa manera. ¿Por qué? Porque me habla de que tengo que amarlos, y amar es un fruto del Espíritu. Yo no puedo amarlos si no está el Espíritu de Dios en mi vida. Cuando yo tengo su Espíritu, brota en mí el fruto del Espíritu, que es amor, y se manifiesta en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, en fe, mansedumbre, en templanza. Pero esto es en Cristo, conocer el amor para poder darlo. Versículo 16, otra característica, vamos a ver, de los hijos de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Otra característica de un hijo de Dios es, primero, dice en el versículo 16, en esto hemos conocido el amor.
Un hijo de Dios conoce el amor de Dios. Porque no es que Dios nada más nos dijo que nos amaba, sino que Él nos mostró su amor. ¿Cómo mostró Cristo su amor para con nosotros? Yendo a la cruz del Calvario. Por eso sabemos que nos ama y le hemos conocido su amor, porque Él fue a dar su vida para quitarnos nuestros pecados. Él entregó su propia vida por nosotros. Otra característica, aquí va. Un hijo de Dios pone su vida por los demás. Jesús nos lo enseñó. O sea, Jesús no es algo que me está pidiendo. ¿Te das cuenta que es algo contrariamente a aborrecer a tu hermano? Sino es aprender a ser como Dios. Entre más seas un hijo de Dios, entre más le obedezcas, más te pareces a Él. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que estar dispuesto a dar tu vida por los demás. Mira Juan 15, 12 y 13. Juan capítulo 15, versículo 12 y 13. Mira lo que dice. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es lo que estamos hablando, ¿verdad que sí? Pero el versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El mayor amor es que puedas dar tu vida por los demás. ¿Quién lo ha hecho? Jesús. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? De la misma manera tenemos que dar nuestra vida por los demás. Otra característica. Regresemos a la carta de Juan, capítulo 3, verso 18. Hijitos míos, no amémonos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? Los hijos de Dios saben amar en hecho y en verdad. Porque es bien fácil decir: yo amo a todos. Sí, no, hermano, yo amo a todo el mundo. ¿Seguro? Creo que no es cierto. Es muy fácil decir te amo de lo que es de la boca hacia afuera, ¿no? De labios hacia afuera, de dientes para afuera. Y de repente Juan dice: a ver, si se van a amar, que no sea de palabras, sino que sean de hechos. Demuéstralo. ¿Amas a tu hermano? Demuéstraselo. Y en verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. Tenemos que amar en hechos y en Cristo también. Verso 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Otra característica de los hijos de Dios es que han nacido de nuevo. No hay otra manera, ¿sí? Porque conocemos que somos de la verdad, le pertenecemos a la verdad, no vivimos en mentira, no andamos en la mentira, no hacemos lo que a Dios no le agrada, ¿sí? Jesús lo dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, hacen sus deseos y andan en la mentira. Pero los que oyen la voz de Dios le obedecen y andan en la verdad. Como hijos de Dios, amamos a Dios y obedecemos su verdad. Versículo 20 y 21. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Este versículo está un poquito difícil de explicar, pero creo que es como decir esto: cada uno de nosotros, en base a esta comparación, se tiene que examinar. Para algunos, su corazón como una conciencia les va a evidenciar de que están mal y no están amando a su hermano como Dios lo está pidiendo. Y luego dice, bueno, y aún más grande es Dios. O sea, si nuestro corazón, Dios mismo te va a mostrar de que no estás amando como debes de amar. En cambio, si tu corazón no te reprende, bueno, probablemente estás bien, pero aún Dios está al tanto de todo. Y me gusta el Salmo 139, 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24, porque el salmista hace una oración y al terminar dice estas palabras: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve
si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Creo que hoy yo tengo que decirle a Dios, examíname. Dime si estoy viviendo como un hijo de Dios o como un hijo del diablo. Examíname, examina mi corazón, ve lo que hay ahí. No quiero que pueda haber engaño. ¿Sí? Versículo 22, regresamos otra vez, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22, dice: y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Última característica de los hijos de Dios: hacen su voluntad. Alguien que es un hijo de Dios hace su voluntad. ¿Qué decía Jesús? Yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino que Él vino a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un hijo de Dios obedece a Dios, camina en su voluntad, anda en su voluntad. Y como hijos de Dios, ya hemos visto todas las características, hay dos recompensas que quiero mencionar. La primera, en este mismo versículo, me dice: y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Esto no quiere decir que todo lo que yo le voy a pedir a Dios, Dios me lo va a dar. ¿Sabes que Dios llame a mi hermano? Te estoy siendo obediente. Ahora quiero una casa y ¡pum! Una casa. Ahora quiero un carro, órale, un carro. Ahora quiero un avión, ahí está el avión, ¿verdad? El presidente. O sea, no, ¿verdad? Sino que me está hablando que si alguien está caminando en su voluntad y en sus mandamientos, vamos a pedir cualquier cosa en base a su voluntad y Dios lo va a hacer. Es eso. No es que yo voy a hacer y pedir, deshacer como yo quiera. No, al contrario. Caminando en su voluntad, haciendo su voluntad, voy a pedirle a Él y Él va a hacer, porque va dentro de su voluntad, es en el nombre de Jesús, como pedirlo en el nombre de Jesús. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La segunda recompensa, la primera fue que nos dará lo que le pidamos. La segunda recompensa, ¿cuál es? Que Él permanece en nosotros. ¿Se acuerdan cuál era la recompensa de los hijos del diablo? Que iban a permanecer en la muerte. La diferencia con nosotros es que Dios va a permanecer en nuestras vidas. Si eres un hijo de Dios, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puedo saber qué tipo de persona soy? Voy a volver a leer el mandamiento, versículo 23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, claro que tengo que creer en Él, pero de repente es más fácil creer en Jesús. Sobre todo nosotros que somos cristianos, podemos decir: palomita, yo ya creí. Muy bien, pero el mandamiento es uno, no son dos, es uno. Dice: este es el mandamiento, este es su mandamiento, no son sus mandamientos, es uno. Que ames, que se amen unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y la pregunta de hoy, esta noche, es: ¿ama realmente a tu hermano? ¿Ama realmente a aquel que te ha lastimado? ¿Aquel que te llama? ¿Cómo estás? ¿Aquel que te visita? ¿Aquel que te ha ayudado? Es fácil amarlo. Pero aquel que no te habla, aquel que te voltea la cara, aquel que te hizo un daño, aquel que te lastimó, aquel que te gritó, aquel que te quitó un puesto, aquel que te lastimó en el ministerio, aquel, ¿lo amas?
Por eso la pregunta al principio es, ¿estamos viviendo como hijos de Dios o como hijos del diablo? La única manera de caminar como hijos de Dios es cuando somos llenos de su Espíritu Santo, que Él nos ha dado. Al final, en el verso 24 es lo que nos decía, ¿no? En el verso 24 dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Su Espíritu me ayuda a poder amar. Y vuelvo a decir, si hay un tema muy fácil, el amor, no hermano, sí el amor. Sí, no, el amor. Además, yo me sé un canto bien bonito, habla de unidad. Unidos, siempre unidos, y todo. No, bonito y todo. Y me sé otro y lo cantábamos y... Sí. Es bien fácil amar a aquel que está contigo y te ayuda. Pero amas a aquel que te ha lastimado, que te ha quitado, que te ha robado, que te ha insultado, que te ha gritado, que te ha humillado. ¿Lo amas? A lo mejor no te has dado cuenta, pero incluso has permitido que tu corazón se endurezca o que crezca una raíz de amargura. Hoy tú puedes decidir no vivir como un hijo del diablo, sino empezar a vivir como un hijo de Dios, amando, perdonando como Dios me ama y como Dios me perdona.